Y felicito al grupo de alumnos dirigidos por Carlos Lora por organizar este congreso. Les felicito muy sinceramente por no tener ningún complejo a la hora de tratar temas más o menos polémicos y por tratar con naturalidad, porque yo creo que ahí va a estar la clave de todo esto y del éxito, por tratar con naturalidad asuntos relativos a lo espiritual, a lo religioso, a lo eclesiástico, en una universidad que hoy en día es pública, pero que tiene un origen clarísimamente pontificio. Hay que decir esto porque ninguna universidad era como tal si no tenía una facultad de teología. Lo que ocurre, por si luego, por las muchos temas que vamos a hablar, lo que ocurre es que en España, en un momento, en el siglo XIX, la construcción del Estado liberal también supuso el final de las facultades de teología en las universidades. En otros lugares, como Alemania, no, eso no ha ocurrido. No ha ocurrido y hay una facultad de teología en una universidad pública con plena normalidad. A mí también me gustaría que en el ámbito universitario español, en la universidad pública, existiesen estas facultades, porque no significaría ni confesionalidad por parte de la enseñanza pública, no, sería atención a una parte del conocimiento, como es el conocimiento teológico, como es el conocimiento de lo espiritual. Y las circunstancias a veces son propicias con los analistas, en este caso con los historiadores, a la hora de hablar de las relaciones entre la historia de España y la Iglesia, o la Iglesia en la historia de España, que es lo que yo debo reflexionar en este pequeño rato. Sobre todo porque nos encontramos en unas circunstancias históricas pues que podemos ver de repente que se ha elegido un nuevo Papa. Y nos vamos a acordar siempre que cuando se ha elegido este nuevo Papa pues estábamos aquí. No es una cuestión baladí, ni nunca lo ha sido, las relaciones entre un país heredero de una monarquía, como la monarquía hispánica, y su relación con la Santa Sede. No ha sido una cuestión baladí. Como podrán comprobar, el tema que me han propuesto los organizadores es amplísimo, es inabarcable. Sin embargo, yo me lo he tomado como una necesaria contextualización. El que les habla pues, se convierte en telonero, ambienta un poco, es el primero que canta en este gran concierto, y los que cantan primero pues son, bueno, pues invitados, no los más importantes. Pero sí que van un poco animando al público pues a prestar atención sobre estos temas. Para mí es una perogrullada, se lo debo decir así, indicar que la Iglesia es esencial para entender la historia de la cultura, de la política, de la sociedad, del arte, de las mentalidades, de la economía, incluso del derecho en España. Sin embargo, esto no debe ser una perogrullada para todos. No debe ser una perogrullada para todos cuando en el mundo educativo, donde en el área de religión o de educación relacionada con el ámbito espiritual, podría existir una alternativa seria que se denominase Historia de las religiones en España. Sí, de las religiones, porque deberíamos allí incluir, por supuesto, la presencia del Islam y la presencia del judaísmo junto con el cristianismo, en este caso del catolicismo, en territorio que hoy consideramos como España. Sería una alternativa seria, científica y, por lo tanto, que iba a aportar mucho a la formación humanística de nuestros estudiantes. No es una perogrullada, no debe ser una perogrullada lo anterior, cuando para felicitar las Navidades en el Congreso de los Diputados no se puede recurrir a una de las múltiples natividades que existen en un museo estatal, pintada, por ejemplo, por Diego Velázquez, y resulta más políticamente correcto recurrir a un árbol de Navidad. Bueno, no vengo a hacer una valoración acerca de la Iglesia como un elemento ni positivo ni negativo en la historia de España, no es mi papel. El papel del historiador no es ni ser juez, sino más bien el explicar, el analizar y el interpretar. Más bien vengo a sugerir una serie de temas que resultan interesantes para justificar la afirmación que yo les he hecho anteriormente. La Iglesia Católica es esencial para el estudio de la historia de España. Antes hablábamos de la casualidad de encontrarnos en sede vacante y de poder retransmitir la elección de un nuevo pontífice.
en un territorio como el que hoy constituye España, heredero, como les digo, de esa monarquía. Yo soy modernista y entonces caigo siempre más en hablar de los siglos XVI al XVIII, de esa monarquía de España, pues curiosamente solamente tenemos dos pontífices españoles, los dos pertenecientes a la corona de Aragón, nacidos en Játiva, Calixto III y Alejandro VI. El segundo es de la familia italianizada posteriormente de los Borgia, los Borja, el segundo de los cuales otorgó, por ejemplo, a Isabel y Fernando el título de reyes católicos y ratificó el Tratado de Tordesillas en 1494 que repartía el mundo hasta tal punto que el rey de Francia dijo, en virtud de qué cláusula del testamento de Adán, estos dos señores, o mejor dicho, los reyes católicos y el rey de Portugal, se han repartido el ámbito de influencia de las Indias y de lo que no eran las Indias. Bueno, eso lo ratificó un papa español de la corona de Aragón, como era Alejandro VI. También en la tradición nos dice que Dámaso I, del siglo IV, era un papa hispano-romano, quizás de la zona actual de Galicia o de la Lusitania, y fue un papa que gobernó la Iglesia entre el 366 y el 384. Es un papa en las vísperas de la declaración del cristianismo como religión oficial del imperio por parte del emperador Teodosio. Pensemos que unos años antes, unas décadas antes, el emperador Constantino, hace ahora 1700 años, desconozco si la Iglesia va a conmemorar este acontecimiento, en la batalla del Puente Milvio del 313, el cristianismo empezó a tener una gran relevancia, empezó ahí el camino de tener una gran relevancia política y social en aquel imperio que sacará a los cristianos de las catacumbas y los situará en relaciones progresivas de poder, lo que no significa una permanente situación de privilegio. Existió un cuarto papa vinculado a España, maestro de Carlos V, del emperador Carlos V, que fue el papa Adriano VI. El papa Adriano VI, que fíjense ustedes qué diferencia, fue elegido papa sin asistir al cónclave, en el año 521. Estaba por Valladolid, un día me tendré que escribir algún artículo sobre él en el norte de Castilla. Andaba por Valladolid muy ocupado en terminar con la guerra de las comunidades y le dijeron, le han elegido a usted, cardenal Adriano de Utrecht, obispo de Tortosa, como nuevo papa. Fue el último de los papas no italianos antes de Juan Pablo II en el año 1978. Entonces, en un país de tanta tradición católica, pocos papas, entre otras cosas porque los italianos, siempre los italianos, pues han tenido mucho peso en la historia del papado y en la historia de la Iglesia. Luego volveremos sobre ello. Pero volviendo a los años de Constantino, la Iglesia será la reserva de la herencia del imperio, sobre todo tras su caída y especialmente del Imperio Romano de Occidente. Hispania se había ocupado un lugar importante en la expansión del cristianismo. San Pablo indica su intención de venir aquí en la carta a los romanos que escribe desde Corinto y quizás los trabajos de evangelización de San Pablo son más verosímiles históricamente que los propios de Santiago. Con la constitución del reino visigodo, también a partir del tercer concilio de Toledo, se produce un paso más en la oficialidad de la Iglesia, de la ortodoxia de la Iglesia, con la unidad religiosa que propicia el rey Recaredo en el año 589 entre la población visigoda y los descendientes hispano-romanos. Después llegará el proceso de reconquista, el proceso de reconquista que no debe ser solamente interpretado como una lucha religiosa contra el infiel. No se imaginen al rey Pelayo que se levantó un día y dijo voy a empezar la reconquista con la sanción de la Virgen de Covadonga. No, para nada. El proceso de reconquista, la cruzada contra el mundo musulmán, se va a convertir en un elemento posterior de elaboración, de legitimación de la empresa de expansión que se viene realizando, y así se entenderá desde Castilla y de Aragón, como aprendí de buenos maestros medievalistas que ha tenido esta universidad, como es el caso del profesor Julio Valdeón. Es una sacralización del proceso de expansión, la religión irá de la mano de estrategias bélicas e incluso con ella, con la reconquista, van a nacer caminos de integración de estos territorios cristianos de España
en el conjunto de Europa. Y valga la redundancia, esos caminos va a ser el Camino de Santiago. El Camino de Santiago, donde también estará presente en esa lucha Santiago Matamoros, incluso plásticamente. La presencia plástica de ese Santiago, considerado como patrono de España, y que va a ayudar a los ejércitos en esas luchas. Podemos volver a Roma, a las relaciones con la Santa Sede, y decir que en esa relación Iglesia Católica, monarquía de España, pues no siempre han sido fáciles las relaciones con el papado. Ha habido serios enfrentamientos, les hubo en el cisma de Occidente, a finales del siglo XIV y principios del siglo XV, les hubo con Isabel y Fernando, que se casaron sin una bula pontificia, les hubo con Carlos V, que sus tropas, no Carlos V, sus tropas alemanas, luteranas, mal pagadas, saquearon la Roma de 1527, cuando en Valladolid estaban haciendo Felipe II, pero claro, es que Clemente VII, que creo que era recuerdo, si no recuerdo mal, era de la familia de los Medici, Clemente VII se había aliado con un enemigo clarísimo de Carlos V, como era Francisco I, y lo pagó clarísimamente. Luego coronó Clemente VII, el Papa Clemente VII, a Carlos V. Me tengo que acordar en todas estas relaciones con la Santa Sede, pues de Ignacio de Loyola, y recordar cómo Ignacio de Loyola le tembló hasta el último de sus huesos cuando se enteró que los cardenales habían elegido como papa a Paulo IV, un napolitano antiespañol que decía claramente que los jesuitas, todos los jesuitas, eran agentes del rey de España. Me tengo que acordar de nuevos enfrentamientos de Sixto V en el siglo XVI con la monarquía de España, de Urbano VIII, el del baldaquino, en el siglo XVII, o por ejemplo cuando Clemente XI, en el 1709, no reconoce a Felipe V, el primero de los Borbones, como rey de España, y se rompe las relaciones con la Santa Sede. Y hemos oído mucho hablar estos días de la reforma de la curia y de la curia, que parece siempre el malo de la película. Siempre ha adoptado ese papel del malo de la película, ¿no? También desde la monarquía lo tenían muy claro, la curia era la ambiciosa en sus rentas. Las rentas eclesiásticas las tenían que controlar desde la monarquía. Y ahí vendrá algo que ustedes como estudiantes de Derecho me imagino que les va a aparecer en múltiples ocasiones. Esa relación entre la monarquía y la Santa Sede a través de una política regalista. Como los monarcas van a querer controlar, pero desde antes incluso Isabel y Fernando, por supuesto, van a querer controlar el funcionamiento interno de la Iglesia, no el dogma, el funcionamiento interno de la Iglesia, es decir, el nombramiento, por ejemplo, de los obispos. No el dogma, les digo, la gran diferencia entre el regalismo de la monarquía de España y el anglicanismo, cuando se produce la ruptura de los reyes de Inglaterra con Roma, por ejemplo, de Isabel I. La culminación de esa política regalista, les va a llamar probablemente la atención, será el Concordato de 1753, cuando solamente se reserva al Papa y se reservará a la Curia 52 beneficios eclesiásticos de la Iglesia española para nombrar. El resto de los beneficios eclesiásticos, es decir, todos los obispos, todos los canónigos de las catedrales, todos los párrocos de las iglesias eran nombrados desde la monarquía de España y, por lo tanto, también controlando esos beneficios eclesiásticos que percibían. Los reyes católicos consideraron como elemento esencial de su reinado la reforma de la Iglesia, por supuesto, y así también lo van a considerar Carlos V, Felipe II, y van, por contra, a contar también en su organización estatal pues con la propia jerarquía eclesiástica. Como los obispos, en numerosas ocasiones, van a ser los que presidan los distintos consejos de la monarquía, de esa monarquía que era polisinodial, es decir, que tenía varios consejos que se encargaban, Consejo de Castilla, Consejo de Aragón, Consejo de Inquisición, por supuesto, por supuesto estaba presidido por un eclesiástico, la Inquisición. Fíjense ustedes, otro de los grandes temas de una relación entre la monarquía de España o entre España y la Iglesia Católica. Como anteriormente los obispos eran los que controlaban estas cuestiones de heterodoxia,
lo que se denominaba la persecución, voy a utilizar términos de entonces, de los herejes, no de los infieles, de los herejes, y cómo a partir de entonces, a partir de la creación de un moderno tribunal de la Inquisición, en un sentido histórico de la palabra moderno, va a ser la propia monarquía que también va a controlar el nombramiento de esos inquisidores. Y fíjense, la Inquisición va a ser la única institución que en una monarquía compleja para gobernar, porque las instituciones de Castilla no podían gobernar los territorios de Aragón, va a ser la única institución con la cual los reyes van a poder llegar a todos los territorios de la península ibérica. Y si no, que se lo pregunten al secretario perseguido de Felipe II, Antonio Pérez, que fue utilizada la Inquisición. Pero quiero decirles algo muy claro. Ni la Inquisición es solamente católica, Calvino tiene un sistema inquisitorial muy claro, ni la Inquisición es únicamente española, porque la Inquisición va a ser un elemento clave de la famosa leyenda negra. Eso es una idea que quiero que saquen muy claramente. No estamos, por ejemplo, en el siglo del nacimiento o en el esplendor de las Inquisiciones en una época de tolerancia religiosa, sino estamos en un momento de división religiosa como es el siglo XVI. Inquisición que, por otra parte, ha limitado mucho el desarrollo y la apertura de la cultura, que no ha sido favorable a la salida de estudiantes al extranjero en el siglo XVI, la política de prohibición, quema, censura de libros, Inquisición que ha sido utilizada también por los propios inquisidores para vengarse de algunos miembros de la propia Iglesia, sino que se lo pregunten al arzobispo de Toledo, primado de España, Bartolomé de Carranza, que el inquisidor general, que tenía serias celotipias con él, pues utilizó la Inquisición para anular la vida eclesiástica de un personaje tan destacadísimo como es Bartolomé de Carranza. El inquisidor general entonces era el asturiano Fernando de Valdés. Y, por supuesto, la Inquisición va a tener mucho que ver en esa nueva discriminación que en la sociedad española de los siglos XVI y XVII se va a producir contra los conversos, contra los cristianos nuevos, y ese elemento va a ser la limpieza de sangre. Así hasta el siglo XIX, que vaya a desaparecer a principios del siglo XIX la Inquisición. Pero podríamos hablar de otras aportaciones diferentes a esas relaciones Iglesia Católica-España. Por ejemplo, en el mundo del pensamiento, en el mundo de la expansión en Indias, los misioneros que han acompañado a los conquistadores, a veces un paso adelante, otras veces un paso atrás, que han formulado el debate de los derechos humanos. Pensemos en dominicos como Montesinos y Bartolomé de las Casas. Van a ser muy adelantados en la formulación de los derechos humanos, en las relaciones internacionales. A ustedes no me voy a atrever a decir absolutamente nada sobre esto. A las relaciones de conquista, al concepto de la guerra justa, al pacto entre el pueblo y la monarquía. Lean a Francisco Suárez. A los límites del mal gobernante y del tirano. Lean a Juan de Mariana, estos dos últimos jesuitas. A las estrategias de catequesis y de evangelización, al progreso del conocimiento de los nuevos territorios, al progreso del conocimiento de las lenguas indígenas. Piensen en otro jesuita medinense, José de Acosta, a la definición de territorios geográficos. Los misioneros fueron los que definieron si California era o no una península, o, por ejemplo, estrategias de relación con los indios, por ejemplo, con los araucanos en Chile, o esos jesuitas que fueron considerados peligrosos, porque en las selvas de esos territorios de Paraguay, Uruguay, Brasil, podían constituir una república independiente ajena al poder de la monarquía, en este caso de Carlos III. Recuerden que en España se expulsó a los judíos, se expulsó a los moriscos, pero también se expulsó a 5.000 jesuitas en el año 1767, 2.500 en territorio de la metrópoli y 2.500 en Indias, que para irles a buscar a las selvas costó lo suyo, Y además la expulsión de los jesuitas, asombrosamente los jesuitas no se enteraron que les iban a expulsar hasta el mismo momento, que fue algo verdaderamente sorprendente.
Más aportaciones en este campo, en el campo del conocimiento del derecho, de la teoría política, como les he dicho, de la reflexión de los derechos humanos, del nacimiento de las universidades. El lema de nuestra universidad, ustedes pueden estudiar el escudo, el lema de nuestra universidad, Sapientia edificavi sibi domum, es uno de los versículos del libro de los Proverbios. En el campo de la edición de libros, de las bibliotecas, el éxito, por ejemplo, de la metafísica de Francisco Suárez permitió la construcción de una parte de la actual Universidad Pontificia de Salamanca, sin ir más lejos. Del mundo de la educación, de los colegios de primeras y segundas letras, todo eso significaba aportaciones de la Iglesia a la historia de España. A la enseñanza del latín, a la difusión instrumentalizada de los clásicos, a las escuelas teológicas, al nacimiento del teatro, no solamente medieval, sino del mundo barroco, a la construcción de monasterios y conventos en numerosas ciudades y a la definición de un urbanismo en estas propias ciudades, a la construcción de las catedrales, a las clausuras, a las reformadoras. Teresa de Jesús no solamente ocupa un lugar privilegiado en el mundo, en la historia de la literatura española, sino, por ejemplo, en el mundo, que está muy de moda ahora en la historiografía, en el mundo de las mujeres. Cómo Teresa de Jesús va a llamar a las mujeres a tener una relación de creyentes adultos con Dios. Y ella lo va a reclamar, y lo va a reclamar con palabras valientes. Más aportaciones en lo cotidiano, pues desde el nacer hasta el morir. Si ustedes quieren ir a buscar quién nace, quién muere, quién vive, hasta 1870 en España, tienen que ir a los libros de bautismos, de matrimonios y de defunciones. En 1870 nacerá el registro civil, a los nombres, a cómo se llamaban, a las protecciones, a las seguridades en una sociedad de inseguridades, a la organización laboral de los que trabajaban, de los gremios, al nacimiento de las cofradías, de las devociones, a las alternativas a la liturgia oficial a través de la liturgia popular, que son nuestras procesiones de Semana Santa. Y, por tanto, llegando a nuestra Semana Santa, pues a lo que antes nos decía el concejal del Ayuntamiento, Jesús Enríquez, al turismo religioso, al turismo religioso del que se habla hoy, o al turismo en general, que todo es bueno para el convento. Bueno, pues también para ir terminando, desde la sociedad y desde la economía y desde la cultura, ya para ir terminando esta introducción. Pues desde la sociedad es verdad que hasta el siglo XIX tenemos una sociedad estamental, nobleza, clero y un tercer estado donde cabía todo y sin embargo se sentían incómodos muchos, como por ejemplo la burguesía. Pero piensen que cuando no había estado del bienestar, o cuando el estado del bienestar está en crisis, la Iglesia Católica Española también ha estado allí con sus organizaciones, antes con un sistema asistencial, ahora con un sistema que forma parte de la estructura de la Iglesia. Cáritas no es una ONG ahí perdida, de inspiración más o menos cristiana, sino que es la propia Iglesia Católica. Desde la Iglesia se debe hacer la historia de la familia, la historia de la infancia, la historia de las prioridades existenciales, la historia, por ejemplo, ya que tenemos a Nacho Foces, del periodismo. El primer periodista de Valladolid es un eclesiástico, José Mariano Beristain, con su diario Pinciano. La historia también de la cultura. La Real Academia de la Lengua fue fundada por algunos eclesiásticos y por otros que no lo eran, de academias científicas, de sociedades de amigos del país, del campo de la investigación por ejemplo, de la astronomía. Es verdad que también la Iglesia ha supuesto, o ciertos sectores de la Iglesia, un parón para determinadas investigaciones científicas en el pasado. También es cierto, y también se debe poner en el debe. Pero ojo con esas cátedras, por ejemplo, de matemáticas del Colegio Imperial de Madrid, de la propia Compañía de Jesús, por ejemplo, en el desarrollo de la farmacia, a través de los monasterios, de numerosos monasterios. Vayan ustedes, me tocó a mí en la última de las exposiciones de las edades del hombre hacer una ficha referente a un fraile, a un monje, mejor dicho, benedictino de Burgos, del monasterio de San Juan de Burgos, que fue uno de los grandes farmacéuticos de aquellos momentos. Y en el ámbito de la economía, para la construcción de la sociedad liberal, fue necesario
desamortizar las manos muertas, las propiedades amortizadas de la Iglesia. No quiero decir con esto que yo tenga una visión total positiva hacia la desamortización. Culturalmente la tengo y artísticamente la tengo malísima. Cada vez que estudio más la tengo peor. La tengo peor. Sin embargo, económicamente tuvo que ser necesario un primer paso. Bien, es verdad que no se produce un reparto de la tierra, porque los que compraron las grandes propiedades fueron grandes propietarios. En fin, pero también la influencia eclesiástica estuvo presente en la doctrina económica, en el desarrollo de la banca, en el préstamo, lo que era o no lícito, lo que era usura o no, y los que les iba muy bien en los negocios, en los hombres de negocios, y algunas veces querían blanquear su conciencia, no blanquear dinero, sino blanquear su conciencia, que entonces era mucho más importante, porque había que lograr una cosa que se llamaba la salvación del alma, van y construyen importantes capillas en catedrales, en monasterios, donde ellos se van a sepultar, y hoy podemos contemplar muchas de nuestras obras de arte. Y por último, en el pensamiento. Ya les he dicho que es un tema amplísimo, y habré dejado muchísimas cosas en el tintero. En el pensamiento, la cultura, por supuesto. ¿Qué podemos decir de lo mucho que ha conservado la Iglesia, pero también algunos desencuentros importantes que ha tenido la Iglesia con la cultura? Hay en la línea de la historia cultural de España un pensamiento reformista español muy importante, que quizás arranca desde el erasmismo, donde hubo importantes eclesiásticos, por ejemplo, Alonso de Manrique, el erasmismo, después el arbitrismo, que tiene ya una dimensión más política y económica, la Ilustración, los afrancesados, los institucionistas, krausistas, la generación del 98. Esa es una línea de reformista español, del pensamiento reformista español. No siempre ha habido encuentros de la Iglesia con ese mundo de la cultura. Por ejemplo, para salirnos un poco, hay una importantísima ilustración cristiana en España, pero en el siglo XIX los intelectuales en muchos casos no encontraron la suficiente comprensión y el suficiente encuentro con el ámbito de la cultura, con el ámbito de lo eclesiástico. Pensemos en el tiempo del Papa Pío IX, con encíclicas como la Quanta Cura o el Catálogo de Errores Modernos, el Sílabus, donde estaba el liberalismo, y que muchos intelectuales estaban con el liberalismo, y fue difícil esa relación. Intelectuales como Fernando de Castro en el siglo XIX, o posteriormente como Unamuno o Antonio Machado. Bueno, esos son algunos de los puntos en el debe de esa relación entre la cultura y el ámbito religioso. También me gustaría destacar que, si bien en nuestra difícil historia de España del siglo XX, en esa difícil historia ha habido desencuentros, ha habido momentos de violencia entre el ámbito político y el ámbito religioso. También ha sido importante la contribución de la Iglesia a la democracia que tenemos hoy. Debemos recordar que uno de los grandes textos de los primeros días de la democracia en España fue precisamente la homilía de un personaje quizás hoy no suficientemente recordado, como fue el cardenal Tarancón, en aquella misa del Espíritu Santo, y que puso las bases también de la actitud, y el que no lo supo escuchar, pues es que no le supo escuchar al cardenal, de la actitud que los cristianos españoles tenían que tener y tenían que aportar a la nueva democracia que estaba naciendo en el año 1975. Nada más, no quiero alargarme mucho más, muchos han sido los temas y estoy a su disposición si podemos completarlos, claro que sí, en este principio de este importante congreso que tienen ustedes. Muchas gracias.